Sean bienvenidos a este breve y muy práctico curso acerca de cómo hacer un estudio bíblico biográfico. En otras palabras, cómo estudiar un personaje bíblico. Nosotros solemos leer la Biblia, estudiar un versículo bíblico y extraer una información o una enseñanza de él. Pero ahora lo haremos diferente, nos enfocaremos en personajes, en personas y estudiaremos a lo largo de su vida qué cosas o elementos de estos personajes son útiles para nosotros en nuestra vida, qué elementos de su vida podemos aplicar a la nuestra y a nuestra realidad. Lo haremos de una manera muy sencilla que nos va a ayudar a recordar, y es utilizando la palabra personaje como un acróstico. Significa que cada letra de esta palabra tiene un significado y cada uno de estos significados representa algo que yo debo investigar o que yo debo hacer o debo tomar en cuenta a la hora de hacer un estudio bíblico biográfico. Así que empecemos. La P significa pasajes. Vamos a buscar todos los pasajes de la Biblia donde la vida de este personaje es mencionado. Recuerden que hay personajes del Antiguo Testamento que también se mencionan en el Nuevo Testamento. Entonces es importante buscar todas estas referencias que se hacen en la misma Biblia sobre el mismo personaje. Tratamos de buscar desde su nacimiento y ojalá un poco antes hasta el fin de sus días. Entonces lo primero es probablemente buscar una concordancia, que esa es una gran herramienta que nos ayuda. En la concordancia podemos encontrar todas las citas bíblicas donde ese personaje es mencionado, anotamos las citas bíblicas y leemos una por una para documentarnos y aprender, según lo que dice la Biblia, cómo fue la vida de este personaje, cuáles situaciones vivió y en dónde más se hace referencia a este personaje en la palabra de Dios. E es entorno. Vamos a aprender acerca del personaje bíblico elegido, pero tenemos que entenderlo en su contexto. Todos nosotros somos de alguna manera un producto del contexto en el que vivimos. La vida que vivimos y cómo respondemos a ella está muy ligado al momento cultural histórico que estamos viviendo. La vida de los personajes bíblicos también, así que va a ser muy importante conocer el contexto, el antes y el después del personaje, en qué momento se sitúa su vida, en qué momento de la historia bíblica se sitúa su vida. Vamos a aprender un poco acerca de su familia, quiénes son sus padres, si tuvo hermanos, si después tuvo hijos, si se casó. Vamos a aprender qué enseñanzas de tipo religioso, de tipo económico, de tipo ético tuvo de sus padres. Así que todo este ambiente, incluso su posición social, sabe que la Biblia está representada por una gran cantidad de personajes, desde agricultores, pescadores, reyes, personas que tienen diferentes tipos de actividades. Entonces es importante investigar completamente el entorno del personaje, quién fue en su realidad y en su contexto histórico-cultural. La Biblia te da gran cantidad de datos importantes. Hay algunos otros que no están en la Biblia porque pues, no somos historiadores y tampoco la Biblia es un libro netamente histórico. Por lo tanto, nos sirven algunas ayudas, algunos comentarios bíblicos, compendios bíblicos que también dan una perspectiva cultural o histórica de los personajes. R es resbalón. La Biblia es uno de esos libros que no oculta las debilidades de sus héroes. Todo lo contrario, presenta muy naturalmente al ser humano en su realidad, en sus debilidades, en sus pecados, en sus equivocaciones, en sus malas decisiones. Y a pesar de todo esto nos muestra cómo Dios utiliza a estas personas o utilizó a estas personas para hacer grandes cosas en su historia. Así que nosotros vamos a tener que centrarnos en esto también porque son elementos fundamentales en el estudio del personaje. Vamos a ver dónde se resbaló en la vida, en qué partes de su vida cometió algún error, fracasó en un intento de algo, dónde pecó, dónde le falló a Dios, qué hizo él como ser humano o ella como ser humano, donde se notó, se mostró que cometió faltas, que erró al blanco. Vamos a descubrir la debilidad de nuestro personaje en la realidad que nos muestra la palabra de Dios. S es sobrenatural. Toda la historia bíblica, toda la Biblia en general, está mostrándonos a un Dios haciendo historia. No solamente a los seres humanos, sino a Dios a través de los seres humanos. Por lo tanto, necesitamos encontrar en dónde se ve Dios, dónde se ve la interacción o la intervención de Dios en la vida del personaje.
¿En qué momento? ¿En qué situaciones? ¿Cómo Dios interactuó con él? ¿Cómo Dios intervino salvándole en algún momento, corrigiéndole en otro momento? ¿Cuál fue el papel de Dios en la vida de este personaje? Así que tienes que anotar, además de sus debilidades y sus fracasos, que fue lo que vimos en la anterior, en esta nosotros ahora vemos cómo Dios intervino a pesar de eso, qué Dios hizo con este personaje en medio de sus debilidades. Tenemos que encontrar lo sobrenatural. Hay gran cantidad de milagros y de situaciones increíbles que están en la Biblia que nos ayudan a conocer al Dios en el que nosotros creemos. O significa obstáculos. Aquí vamos a identificar cuáles elementos del contexto del personaje se convirtieron en una limitación o en un obstáculo, en un desafío para él o para ella. Antes vimos los resbalones o los pecados, las faltas. Estamos hablando en las faltas de las cosas internas del personaje, pero cuando hablamos de obstáculos nos referimos a lo externo del personaje. ¿Cuáles elementos de la vida, de su nación, de su familia se convirtieron en un obstáculo para él? ¿Sí? Porque esto nos va a ayudar también a nosotros a identificar qué elementos de nuestro contexto, en nuestra realidad del hoy, tienen un paralelo con la vida del personaje o con los obstáculos del personaje, y también vamos a poder encontrar ahí cómo Dios intervino. Vimos en la palabra anterior que buscábamos lo sobrenatural. Lo sobrenatural está tanto la debilidad del personaje como con el contexto del personaje que tuvo que enfrentar, y gran cantidad de los desafíos que nosotros enfrentamos en la vida no solo tienen que ver a lo interno, sino tienen que ver con lo exterior. Lo exterior reta a lo interior, y entonces tenemos que ver ambas partes en la vida del personaje. N significa narración breve. Hasta este punto en el que hemos llegado, hemos logrado investigar todo sobre el personaje, tanto lo interno como lo externo, toda la intervención de Dios como la intervención del ser humano en la realidad histórica del personaje. Ahora lo que estamos haciendo es tomando toda esa información y haciendo un pequeño párrafo, de tal manera que si una persona que no conoce al personaje bíblico para nada, lee ese pequeño párrafo, puede hacerse una idea rápida de quién fue el personaje bíblico. Entonces, narración breve significa que vamos a hacer un resumen de todo lo anterior. Si nosotros logramos sintetizar en pocas palabras una gran cantidad de información, significa que lo hemos aprendido bien. Pensemos que estamos escribiendo un libro y lo que vamos a hacer es poner la contraportada. ¿Sabe? Cuando uno lee la parte de atrás de un libro, lee como un pequeño resumen de lo que el libro se trata. Bueno, tenemos que hacerlo exactamente igual con la vida del personaje. Hemos llegado a un punto súper importante en el estudio biográfico de un personaje bíblico, porque después de haber investigado objetivamente su vida, descubierto su realidad, sus debilidades, sus fortalezas, su vida en general, la intervención de Dios, sus desafíos, necesitamos nosotros ahora hacer aplicación de todo eso, y nos preguntamos, ¿qué aprendo de todo esto? Por eso la A es aprendizaje. ¿Qué yo aprendo de la vida del personaje, de sus luchas, de sus esfuerzos, de su corazón, de su relación con Dios, de sus errores, por supuesto que de sus aciertos? ¿Qué cosas yo aprendo? ¿Qué me está Dios hablando? ¿Qué me está Dios diciendo en la vida de este personaje que yo puedo aplicar a mi propia realidad y a mi propia experiencia? Así que el aprendizaje es comenzar a hacer análisis de lo que hemos estudiado e investigado hasta este momento para decir, esto es algo que me sirve para mí. Recuerde que si nosotros leemos la Biblia sin ningún tipo de aplicación personal, la estamos convirtiendo en meramente algo teórico. Y aquí lo que nosotros buscamos es aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Así que después de haber investigado tanto sobre el personaje, algo nos tiene que quedar. Debe haber una enseñanza, una aplicación a nosotros en nuestra realidad actual que esté relacionada con lo que hemos aprendido, leído e investigado sobre el personaje bíblico. J significa Jesús. El centro de la historia cristiana es Jesucristo. Si nosotros quitamos a Jesús de la ecuación bíblica, todo lo que la Biblia dice se cae, porque el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento apuntan a Él. Por lo tanto, la base de nuestra fe y de nuestra creencia en Dios está en Jesucristo. Así que tenemos que hacer referencia a Él en todo lo que nosotros enseñamos. Comencemos a encontrar la referencia que tiene la vida del personaje con Jesucristo. Hay escenas de la historia de cada personaje que son paralelas con la historia de Cristo, que están relacionados a temas de salvación, a temas de redención, a temas de la muerte y resurrección de Cristo, y tenemos que identificarlo.
Cuando nosotros hacemos esto, comenzamos a encontrar una riqueza y una revelación de Dios muy interesante en la palabra. La última letra es la E. Para nuestros intereses significa eventos. Lo que vamos a hacer en este último punto es desarrollar un bosquejo del personaje bíblico. Vamos a describir los eventos que vivió, que atravesó el personaje bíblico en pequeñas frases. Esto nos va a servir, uno, a manera de resumen, y dos, a manera de hacer una estructura biográfica fácil de entender y fácil de leer, como si hiciéramos un índice de la vida del personaje. Y entonces, en pequeñas frases, vamos describiendo lo que el personaje fue viviendo cronológicamente en su vida, porque estos elementos nos van a ayudar a nosotros también a que cuando queramos un día retomar el estudio del personaje o utilizar el estudio para enseñarle a otros, esta será nuestra columna vertebral de explicación acerca de cómo la vida del personaje se fue desarrollando. Esto es, eventos, significa entonces frases cortas que nos den una estructura o un esqueleto de la persona para poderla nosotros estudiar y en algún momento dado poder enseñar sobre ella. Entonces hacemos el repaso. Estamos usando la palabra personaje como un acróstico que nos ayude a hacer un estudio bíblico biográfico. Personaje significa pasajes, entorno, resbalón, sobrenatural, obstáculos, narración breve, aprendizaje, Jesús y eventos. Finalmente, yo quisiera que tomáramos en cuenta estos pequeños consejos para el estudio en general de la Biblia y, por supuesto, de un personaje bíblico. Primero, es que la Biblia es inspirada por Dios. Creemos en la palabra de Dios como una inspiración divina, usando al ser humano, pero inspirada profundamente por Dios. Entonces creemos que todo lo que leemos en ella y lo que podemos extraer de ella tiene una aplicación para nuestra vida, no solamente espiritual, sino en nuestra vida, en el desarrollo cotidiano de la misma. Dos, no podemos sacar de contexto los textos bíblicos, porque de hecho la Biblia es la verdad en sí misma, absoluta. Encontramos y creemos que la Biblia es la verdad total para el ser humano, pero no podemos desligarla para favorecer nuestros intereses en determinado momento. Tenemos que leerla y compactarla como tal, en su totalidad, estudiarla completamente para poder nosotros afirmar que eso es lo que la Biblia es. La Biblia como tal es una unidad integrada. Para poder estudiar, profundizar en la palabra de Dios, necesitamos ayuda del Espíritu Santo. Si nosotros queremos hacer una buena interpretación de las Escrituras, sí o sí necesitamos al Espíritu Santo. No es un libro para aprenderse intelectualmente, sí incluye y abarca nuestro intelecto, pero va más allá de eso. Es un libro espiritual y necesitamos la guía del Espíritu Santo para que Él nos revele su palabra. 4. El propósito de la Biblia no es ser estudiada, sino es ser aplicada. Pero para que haya una buena, una adecuada aplicación, tiene que haber un adecuado estudio. Por eso es importante aprender a estudiar la palabra, utilizar las herramientas adecuadas, hacer un buen estudio bíblico para entonces poder hacer una buena aplicación. Pero recuerde que no se trata solamente de tener conocimientos, sino de aplicar esos conocimientos. 5. Un buen consejo para hacer un buen estudio bíblico es utilizar diferentes versiones de la Biblia que nos ayuden a tener diferentes formas de expresión acerca de la misma historia. Por eso pueden encontrar, incluso en los celulares, tenemos herramientas que tienen muchas versiones de la Biblia y nos permiten a nosotros tener un panorama más amplio y sobre todo porque algunas versiones pueden ser un poquito complicadas a la hora de entenderlas y hay otras que más bien son súper simples. Entonces el utilizar diferentes versiones nos ayuda a tener un panorama mucho más completo de lo que realmente el autor quiso decir. 6. Es muy importante que cuando hagamos estudio bíblico no lleguemos con todas estas enseñanzas que ya tenemos en la cabeza, sino tratemos de llegar como si fuera la primera vez, porque así vamos a extraer información mucho más interesante, vamos a ponerle atención a los detalles que antes no habíamos visto y entonces el estudio será mucho más enriquecedor. No es que olvidemos todo lo que sabemos, sino que a la hora de estudiar estudiemos como si no supiéramos nada y después le incluimos todo lo que hemos aprendido y podemos incluso comparar lo que hemos aprendido antes con lo que estamos aprendiendo en el momento. 7. Hay algunos recursos que pueden ser muy útiles a la hora de estudiar la palabra, como comentarios bíblicos, concordancias bíblicas, diccionarios bíblicos. Son herramientas
que nos ayudan, por ejemplo, cuando tenemos que estudiar contextos históricos o culturales, elementos que no conocemos porque no vivíamos en esa época, pero estos historiadores y personas estudiadas han hecho análisis sobre esos temas y nos pueden ayudar a nosotros a profundizar. No es que la Biblia necesita estos recursos, sino es que el estudiante bíblico tiene que tenerlos sí o sí, pero son recursos que si podemos hacernos de ellos, nos van a ser muy útiles y muy provechosos. Dicho esto, solo me queda despedirme, invitarles a hacer estudio bíblico biográfico, a sumergirse en las profundidades de la palabra, a conocer y redescubrir a los personajes bíblicos. Sé que hallaremos una gran riqueza espiritual para nosotros, para nuestras familias, para aquellos que nos rodean. Tenemos que hacer que la Biblia vuelva a nuestras casas, tenemos que hacer que la Biblia vuelva a nuestras vidas, no solamente como un libro intelectual para leer, sino como un libro espiritual de enriquecimiento, de crecimiento, como el carácter de Dios puesto en palabras, que nos ayuda a conocer mucho más a Dios y por supuesto si conocemos más a Dios, aprendemos más de nosotros mismos.